continuación, uno de los momentos más esperados, escucharemos la participación de nuestro rector, Marcelo Ramírez Ramírez, quien hará una reflexión en torno a las intervenciones precedentes. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. En este día de profunda alegría para todos los que formamos parte de la comunidad CRES, me siento muy honrado de hacer algunas breves consideraciones sobre las intervenciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra. En primer lugar, a ellos en especial darles las gracias porque han revelado el espíritu CRES. Sus intervenciones nos han mostrado, y eso es muy importante insistir en ello, que hay un espíritu en nuestra institución y que ese espíritu ha animado desde el primer momento, no siempre con el éxito que quisiéramos, pero ha estado presente ese espíritu en la más pequeña de nuestras acciones y nuestras decisiones. Hay una especie de lema, más bien es una expresión abajo de la leyenda que dice 20 años de nacimiento del CRES, que dice objetivación de un ideal. Eso hay que entenderlo con la propiedad que exige la situación aplicada al CRES y aplicado a todo ideal humano. Un ideal se objetiva en cierta medida, pero nosotros no pensamos en la objetivación total del ideal. No es eso lo que quiere decir esta leyenda, porque entonces el ideal que habríamos bajado del topos urano, del mundo ideal a la Tierra, habría terminado su misión, habría terminado su recorrido, y el recorrido del CRES es más grande hacia el futuro que hacia el breve pasado que tiene. Esperamos mucha vida para el CRES, y la vida es cambio, es movimiento y es adaptación. Y esto lo digo sin ánimos de aquella teoría darwinista que piensa en una adaptación del organismo para sobrevivir. El éxito es sobrevivir, pero sobrevivir no manteniendo la identidad, sino transformándola y enriqueciéndola. La identidad del verdadero ser humano y de una institución auténticamente humana no es la identidad inerte de la piedra. No aspiramos a la identidad de Gibraltar, que está ahí desde hace miles de años. Aspiramos a esa identidad que se preserva en lo esencial y que cambia en lo accidental, precisamente para seguir cumpliendo su tarea en el mundo. Voy a referirme brevemente a las intervenciones que me han antecedido.
En nombre del doctor Reinaldo Ceballos Hernández, escuchamos un discurso en la voz de la doctora Ludivina, nuestra apreciada maestra del CRES, en donde se señalan los hitos que han marcado la vida de la institución. Y hay dos hitos muy importantes, desde luego. El primero es el origen. Siempre del origen está la razón de ser, la razón última de toda realidad. Y aquí en el origen está ya la semilla, el germen de lo que debería de crecer en 20 años el CRES y de lo que debe seguir creciendo el CRES. Porque el CRES, repito, debe mantenerse como un germen en desarrollo. Y en este relato que nos hacía Ludivina de las ideas de Reinaldo, se insistía en otro momento importante en la institución: el nacimiento, la creación del doctorado. No es un acontecimiento trivial ni mucho menos. Ya aquí se señaló la trascendencia de ese evento, porque precisamente el título de este doctorado, su adjetivación, lo que lo determina es cultura digital pedagógica, doctorado en educación y en cultura digital pedagógica. Y si ustedes lo advierten, el nombre es muy ambicioso, porque la cultura lo es todo. Cultura digital pedagógica no significa la adaptación mecánica del instrumento, de la herramienta a una necesidad educativa. Lo que reclama una cultura pedagógica para usar la técnica que aportan los nuevos instrumentos de la comunicación y la información, lo que aporta es precisamente la dimensión humana de la educación. No estamos inventando el hilo negro. Todas las maestras y maestros, desde que ingresan a la escuela normal, saben muy bien que educar consiste en el acto, de sacar lo que en potencia está en cada uno de nosotros. Quiere decir que educar es un acto de invención y de reinvención de lo humano constante, de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de cada época. De tal manera que la integración del individuo a su momento histórico sea una integración dinámica y creativa, no pasiva, porque así, repito, se adaptan los animales. Y qué maravilla de la naturaleza que se adapten de esa manera. Pero el ser humano se adapta transformando, haciendo que la herramienta sea su servidora, manteniendo no hegemonía, yo diría la soberanía de la mente, de la inteligencia y en última instancia del espíritu sobre el instrumento. Porque si no nos pasaría lo del cuento aquel de los brujos, del aprendiz de brujo, que una vez que dominaba a medias la magia del maestro, se metía en un problema porque caía en la trampa de ser dominado por la magia que quería utilizar. Y ese es un peligro de la tecnología, porque la tecnología también tiene mucho de magia. La magia es un poder que supera los poderes naturales, los va potenciando al cuadrado, al cubo, al infinito. Ya el doctor Diosmani nos decía, ya vienen estos cambios
trascendentes para la humanidad. En 20 años o menos, cambios que nos afectan como individuos y como humanidad, como parte de un conjunto que es la humanidad, que no habríamos pensado. Y claro que no podríamos pensarlo, porque se trata del advenimiento y de los últimos desarrollos de un saber que en sí mismo tiene mucho de milagroso, por todo el poder que encierra para transformar la naturaleza, pero también recordamos para transformar las sociedades. Y ahí es donde yace el peligro, donde el peligro está incubado y no podemos dejar que se siga desarrollando y creciendo, porque es un peligro ominoso en que terminaríamos como el aprendiz de brujo, víctimas de la tecnología que el hombre mismo ha creado. Eso ya lo sabemos. Entonces, dentro de este espíritu del CRES que aquí fue resaltado, yo quiero referirme a algo esencial, a ese cambio civilizatorio en el que los maestros y las maestras deben tomar por derecho, por obligación moral también, y por una necesidad histórica intransferible a nadie, deben de tomar el reto, hacerlo con vocación de servicio y con entusiasmo, de ir adelante del instrumento, de conocerlo bien, de saber cómo opera, de saber esas máquinas, todo ese instrumental extraordinario, de saber a dónde ha de llevarnos. Voy a terminar para no cansarnos, no sin antes felicitar a la maestra Gladys Paulino, a nuestro vicerrector, a Reinaldo Ceballos, por las intervenciones que tuvieron, muy atinadas todas ellas. Y termino haciendo ahora sí esta breve reflexión, y me voy a valer de una anécdota que sería chistosa, que podría y parece graciosa, pero que es el símbolo de ese peligro ominoso al que me refería yo, de ser víctimas de nuestras creaciones. La anécdota se refiere, en el siglo pasado, a un alumno que asistía a las clases de Martin Heidegger. Y Martin Heidegger, el gran pensador alemán, sostenía, entre otras cosas, pero él insistía en la necesidad del impulso, de la decisión humana para conquistar lo que se quiera. El impulso es necesario, pero esta voluntad, este impulso, esta decisión, ¿a dónde va? Bueno, él insistía en esto. Recordemos, era un alemán, tenía esa vocación que tiene el pueblo germánico, en especial los alemanes, lo han mostrado mucho en la historia, de ese impulso, esa decisión de conquista. Y el alumno, este alumno que estaba muy interesado y sobrecogido porque admiraba al maestro, se convenció de que debía de decidirse. En la vida es de los que se deciden. Y le dice un día: maestro, yo ya me decidí a decidirme, pero no sé para qué. Y fíjense ustedes, ese es
el drama de la civilización contemporánea. Eso es lo que se llama la modernidad líquida. Eso es lo que se llama una civilización sin referentes. Eso es lo que se llama una civilización sin un ethos que le diga a dónde debe orientarse. Hay momentos en la historia de la civilización humana de esplendor extraordinario, como el siglo de Pericles en Grecia o el Renacimiento. Cada pueblo tiene sus momentos estelares y algunos podemos pensar, viendo la historia, que hubo momentos trágicos también, pero sabían lo que querían. La peor decadencia es cuando no se sabe lo que se quiere. Cuando hay muchas posibilidades, como decía el doctor Diosmani, pero no se tiene un criterio de elección para escoger la mejor, la que nos conviene como seres humanos. Ahí es donde entra en juego el humanismo. Ahí es donde entra en juego la necesidad de conocer, de elaborar o de desarrollar y profundizar una antropología filosófica genuina que nos entregue la imagen de lo que es el hombre y de lo que necesita el hombre para crecer y para aportar a sus semejantes. Y yo me quedo con esto. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que elaborar, que crear juntos. Yo espero que la comunidad siga participando con entusiasmo, con vocación de servicio, con disciplina, y que se sigan desarrollando trabajos como el que elaboró con sus compañeros en el norte la doctora Paulino. Pero quiero, sobre todas las cosas, en nombre del CRES, que no se pierda ese sentido de futuro y de humanidad, y que tengan muy claro que el hombre, en sí mismo una incógnita, debe de despejarse cuando menos lo suficiente para saber qué educación debemos ofrecerle. Y en el caso concreto del CRES, qué educación debe ofrecerle en las maestrías, diplomados y doctorados, el doctorado que tiene y los que puedan crearse. Entonces, yo, al vivir estos momentos de alegría, a los que creo que toda la comunidad CRES tiene derecho, y yo me sumo a ustedes con mucho gusto para el festejo, quiero preservar un espacio y quiero que todos ustedes lo preserven para seguir alimentando el ideal, porque el ideal es la utopía, ese lugar que no existe, pero que como la estrella polar debe guiar los esfuerzos de la institución para alcanzar su destino. Muchas gracias.